Y bueno, vamos del otro lado del estudio para pues una entrevista que tenemos el día muy interesante con el doctor Carlos Javier Camacho Carvajal. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Qué placer verle. Igualmente, siéntese, por favor. Siempre un honor. Ay, gracias, muy amable. Platíqueme, doctor, pues su libro, que vemos que lo han dado presentando por varias partes Así ya, es, sí. ha sido un libro muy aceptado por sobre todo la facilidad que tiene para entenderlo. Sí, sí. ¿Qué es lo que trae sobre todo, doctor? Platíquenos este manual. Es una obra poliédrica, ciudadana, que tiene muchas partes, que está enfocado para aquel que quiere saber de política sin saberlo. Para el ciudadano, para el académico, la persona que quiere saber qué es legalidad, qué es legitimidad, qué es gobernabilidad. Manual de negociación política trae todo un glosario de términos políticos, pero además habla del perfil del negociador, las características que debe seguir. Hay estrategias muy específicas. Por ejemplo, en la mesa no es conveniente sentarse únicamente una persona, sino llevar una estrategia. El bueno, el malo, el moderador, todo eso viene contenido en un libro como este. Pero además incluye un análisis político. Vemos una nueva coyuntura nacional. Ya no hablemos de política, hablemos de la Iglesia Católica. Hace rato comentabas de un nuevo cardenal, Sí. que trae una nueva correlación de fuerzas en el sentido de la relación interna de esa institución que representa, tal y como lo conozco, lo comento por acá, un poder fáctico. ¿Qué es un poder fáctico? Aquel que puede tener capacidad de decisión dentro de un Estado como el nuestro. Aquí viene precisamente, nos decía usted, aparte de los análisis que trae, un glosario de palabras que muchas veces escuchamos mucho en política, pero muchas veces también no sabemos ni qué quieren decir exactamente, ¿verdad? Sí. Aquí lo explica todo Sí. esto en su libro. Efectivamente, por ejemplo, ¿Cómo qué palabras, por ejemplo? A ver, hay doctor. 3 elementos importantes para hablar de gobernabilidad. Ujú. Esta obra, Araceli, es un esfuerzo de muchos años en México, en España, en varios en municipios que he recorrido. Gobernabilidad, me decía el doctor Borreguedo Vilceda, en España, tiene 3 elementos: credibilidad, legitimidad y legalidad. Cuando uno de estos 3 elementos tienen una falla, puede tener un problema el país, el Estado, de gobernabilidad. Pues ahorita está habiendo muchas fallas de esa naturaleza, ¿no? Sin duda, pero eso ya me corresponde como académico ponerlo sobre la mesa en este libro. Hay un tema muy importante que se llama polemología. ¿Y eso qué es? La polemología es la ciencia que estudia la guerra. Es la ciencia que ve los distintos fuerzas que vienen a chocar y que vienen por ejemplo, en Chiapas, católicos, evangélicos, EZLN, ese tipo de aspectos deben ser estudiados. ¿Cuándo se dice que un conocimiento es científico? Cuando existe un conocimiento empírico, previo. El conocimiento empírico debe ser verificable y comprobable. Entonces, hablamos de un conocimiento. La ciencia política no es teoría política, yo soy politólogo, ni es filosofía política. Debe de tener un sustento teórico como lo hizo Maquiavelo en su época, padre de la teoría política, que vino a hablar del zorro y del león, y que le llaman padre del pragmatismo político. Así es. ¿En qué sentido? El zorro para evadir las trampas y el león para ahuyentar a los lobos. Yo retomo mucho a Maquiavelo, no por su inmoralidad, sino por su amoralidad. Ok. Oiga, estamos viendo aquí, por ejemplo, dentro de los capítulos que tiene, ve usted todo lo que son conflicto, lo que es violencia
política, conflicto armado, revolución, o sea, toca todos esos temas. ¿Cuánto tiempo le llevó a hacer este libro, doctor? Este libro me llevó más de 10 años, desde un poco más joven que ahora. Me tocó estar en algunos países, en la Ciudad de México, en Puebla, y acabo de concluir mi tesis doctoral, que fue sobre políticas públicas. Yo pienso, en ese sentido, Araceli, que debemos construir conocimiento desde nuestras propias realidades. Esto está muy enfocado a Veracruz. Hace rato hablabas de índices de Latinoamérica. Sí. Cómo hemos caído en materia de Estado de Derecho. No es igual tener un país de leyes que un Estado de Derecho. El Estado de Derecho es donde finalmente se aplican las leyes, y eso es lo que nos hace falta, no solo en México, en toda la región latinoamericana, y creo es fundamental que tengamos construcción, una capacidad heurística. Se ha venido perdiendo todo esto, ¿no? Definitivamente, ahorita, todo lo que es el Estado de Derecho, ¿no? Hay una fragmentación, pero no solo depende del gobierno. El gobierno es parte de lo público, no es todo lo público. Ahí decía Max Weber y decía también Norberto Bobbio, el Estado somos todos. Tanta sociedad como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Alguna vez lo comentamos en clase. Así es. De acuerdo a lo que usted está viendo, ¿qué tanto ha cambiado realmente la población? Como era antes, actualmente es muy diferente ya la forma del comportamiento que tenemos, ¿no? Sí, es un nuevo tejido social, principalmente por los índices de inseguridad. Principalmente porque hay miedo. La gente sale a las calles con miedo. El joven, yo por ejemplo que tengo una niña adolescente, pues hay el temor de mi niña en secundaria, de ir por ella. Eso provoca inseguridad, ansiedad, y eso, si lo llevamos al plano social, Lewis Coser lo hablaba como un conflicto social. Sí. La política simbólica viene a ser un reflejo de lo que los mexicanos vivimos. Por ejemplo, si ahorita vemos humo aquí en el estudio, esperemos que no vamos a gritar humo, vamos a gritar fuego. Bueno, claro. Una cosa nos lleva a otra. Y yo creo que eso es lo que pasa en este nuevo tejido social, en esta nueva correlación de fuerzas de lo que México y Veracruz vive. No basta cambiar de colores, hace falta cambios realmente estructurales. Definitivamente, y sobre todo, como usted dice, es también lo que la sociedad estamos aportando, ¿no? ¿Qué estamos haciendo por todo este cambio? Incluso, doctor, nos quejamos mucho en muchas ocasiones de que que no hay democracia, que tenemos un país donde no hay la democracia necesaria. Sin embargo, también nosotros no estamos haciendo nada por ello, ¿no? ¿En qué sentido? Pues no acudimos, por ejemplo, cuando son los procesos electorales. Nuestro voto se pierde muchas veces. Así es. ¿Qué porcentajes de la población hemos visto en los últimos tiempos que va realmente a votar? Resulta irrisorio, vergonzoso el ver el número de personas, el porcentaje de personas que están haciendo que ganen unos cuantos en la política, ¿no? Efectivamente, eso es parte de la polarización, la falta de conciencia ciudadana, de participación ciudadana. Los partidos, cualquiera que sea, son una parte de la sociedad y deberían fomentar en mucho más la participación de la ciudadanía, más allá de las coyunturas electorales, que no es tema tampoco, ahorita por las razones obvias, pero creo que es importante que los académicos, los medios de comunicación, los ciudadanos en general, participemos activamente en la formulación de políticas públicas. Por ejemplo, hay lugares donde se hace un columpio como el que vemos en las ferias, ¿verdad? Como el martillo. Okay. La gente, y el gobierno invirtió millones de pesos y las personas solamente querían una llanta colgando que fuera un columpio para divertirse. Lo vemos ahora, un Veracruz, puerto,
que tiene baches por todos lados, y tú lo comentabas también, Sí. y obras relumbrantes por otro lado. Esa decisión la toma el gobierno. Una política pública son cursos de acción que toman los gobiernos estatal, federal, municipal, pero también hay algunas políticas públicas transnacionales que nos condicionan, como es el caso ahora de Estados Unidos y nuestro país. Así es. Sí, o sea, estamos viendo que no existe realmente esto de que se dé para todos de igual forma, ¿no? Somos tratados de diversa forma. Como, bueno, pues los que viven de esta parte tienen todas las comodidades, mientras los que están más alejados pues tienen nulas comodidades, están muy mal en lo que se refiere pues a todo su entorno, ¿no? Tú acabas de decir algo muy importante, Araceli, porque hay lugares donde se ganan gracias a las redes, como Monterrey, Así es. como todo lo que es Nuevo León, porque tienen acceso. Porque hoy A lo que en son las nuevas América Latina, tecnologías, claro. un indicador de que hay clase media es si en las casas se tienen o no internet. Antes no era igual. Eso lo manifiesto en el libro. Es una nueva forma de vida que llevamos en la región latinoamericana. Debemos dejar el eurocentrismo, porque Europa y América Latina, países en desarrollo, tenemos aspectos muy disímbolos, poderes distintos. La ciencia política viene a estudiar el poder, y eso lo señalo en el libro Manual de Negociación Política, el primero de ya 3 que vamos a tener, porque el próximo es Políticas Públicas, un manual de políticas públicas para la entidad veracruzana. Ah, ya está en eso. Ya estoy en esto, sí. Ah, qué bueno, doctor, me da mucho gusto, pero sobre todo, ¿sabe qué? Me da mucho gusto, doctor, el hecho de que realmente como académico se esté preocupando por ese tipo de acciones, todos los conocimientos que usted ha venido adquiriendo, y pues ahora los pone al alcance de las personas de una manera sencilla. Es pues un manual en donde podemos conocer muchas cuestiones que realmente no sabemos, y eso es de agradecerse, ¿no? El hecho de que se esté preocupando por hacer algo por la ciudadanía, ¿no? ¿Qué le ha dicho las personas donde ha usted acudido a presentar su libro? Porque sabemos que anda bien activo realizando este tipo de presentaciones. Este año tenemos 2 invitaciones, una en Madrid y otra en Chile. A presentar el libro. Ok. Y ha tenido mayor éxito en jóvenes. Tengo en mi página de Facebook, estuve en Jalapa con la Sociedad Jalapeña. Así es. Otro tipo de perfil de participación, muchos jóvenes inquietos. Y cuando va a las conferencias, ¿qué le dicen los jóvenes, doctor? Porque platican con usted en todo esto, pero usted también tiene ahí su participación. Los jóvenes me confunden con político y le digo, yo soy politólogo, que es muy diferente de la política. Los jóvenes no creen. Los jóvenes se cansaron de discursos vacíos sin contenido. Los jóvenes quieren esperanza. No un candidato, no un partido, un proyecto. Lo que tú decías atinadamente, Araceli, un cambio estructural o un formato estructural que permita que en ese tren vayamos todos. ¿Usted cómo ve ahorita, aunque sin meternos en tantos rollos de las campañas políticas, desde luego, pero cómo ve, o sea, realmente lo que están haciendo los candidatos no es estar llamando a los jóvenes con lo que están efectuando en estas campañas? Esto que usted está diciendo no está llamando realmente a la juventud a que participen, sino que los están alejando más, ¿no? Dicen que en política no hay vacío, porque cualquiera lo llena. ¿Y quién está llenando el vacío de los buenos liderazgos? Bueno, no los buenos, porque yo no soy Dios, yo no soy nadie para decir quién es bueno, sino de los auténticos liderazgos. La inseguridad, lo fácil, lo inmediato, las redes, la pornografía. Y no soy mochilón ni soy una persona, pero los jóvenes tienen que llenarse de algo. Y cuando ven que no hay satisfacción, hay como una cruda moral, y eso me lo han dicho directamente los jóvenes, es que tenemos el mismo problema de algunos países de la región. Por ejemplo, en Chile hubo muchos lugares públicos sin la posibilidad de que los jóvenes quisieran participar porque estaban hartos de un sistema político o de un régimen político.
En México está pasando algo similar, por eso dice la gente, por eso dicen los jóvenes, yo de política no quiero saber nada. Y es una labor que nos toca a las personas adultas, tengamos la trinchera que nos toque estar, porque finalmente la política lo es todo y lo es nada. De acuerdo a estas reuniones, como usted dice, que ha tenido con los jóvenes, sobre todo en las universidades, Sí. pues tiene usted mucho acercamiento en las universidades Sí. donde está acudiendo. ¿Cree usted que en este próximo proceso, que es un proceso muy importante, porque son prácticamente gobernador, presidente, senador, diputados, los que se van a votar en esta ocasión, vaya a acudir realmente el volumen de jóvenes que se tiene previsto, doctor? ¿Cómo los está viendo? Yo desearía, Araceli, ser positivo porque los jóvenes pueden ser el cambio real. Pero yo creo que va a ser un porcentaje menor, incluso al 50%. No me diga. La política, la ciencia política ve el aspecto cuantitativo y cualitativo. Sí. Cualitativo hablamos de legalidad, de legitimidad, de credibilidad, de gobernabilidad, de negociación política. Pero cuantitativamente hablamos de porcentajes de participación. ¿Hay tiempo todavía para poder jalar a esta juventud? Yo creo que no. Eso no es de un día. Los proyectos no se construyen de un día para otro. Yo creo que hay que tener la capacidad de aceptar, hay que hacer alianzas de facto, hay que ponernos de acuerdo, no por cuestiones pragmáticas electorales, sino por el bien de toda una sociedad. Eso, desde luego, tiene que ver con una persona que tenga visión, un proyecto que tenga visión, un partido que tenga visión, un ciudadano que tenga visión. Todos, desde la trinchera que nos toque, debemos construir ciudadanía, pero no es a corto plazo. Doctor, ¿qué le diría usted a los jóvenes que nos están viendo en estos momentos? Que se enteren, que conozcan que la política no solamente es partido político, que la política es la ciudadanía, que la política, desde los griegos, era hablar Carlos de Veracruz, ¿no? Araceli de Veracruz, porque teníamos una identidad y porque queremos, en este caso, si es que somos veracruzanos, que sí lo somos, a Veracruz. Entonces, cuando una ama de casa o un joven ve por la basura de su comunidad para que no contamine y tramita que pase el camión de la basura o habla por teléfono, en ese momento está buscando un bien común y está haciendo política. Más allá del arte de gobernar de Maquiavelo, o de Rousseau, o de Montesquieu, o hablar de distinto, de Churchill, el primer ministro en Inglaterra, hablemos de lo sencillo. Hablemos del joven que participa y dice, ¿cómo puedo yo transformar mi realidad? ¿Cómo puedo yo transformar mi entorno? ¿Cómo puedo yo tener becas? Una labor que debo reconocer, Araceli, lo voy a hacer público, es la labor del doctor Arturo Matiello, más allá de comerciales, porque él no es político. Sí. Porque él ha otorgado, y me consta, becas, él ha apoyado a la academia, y yo creo que un pueblo preparado es un pueblo que va a avanzar en razones no solo políticas, sociales, económicas, tecnológicas, financieras, y hacia allá debemos dirigir nuestro cambio estructural, nuestro proyecto, etcétera. Doctor, pues muchísimas gracias. Es usted toda una enciclopedia. Me encanta platicar con usted. Vale. Pero bueno, se nos terminó el tiempo. Le agradezco mucho y mucho éxito en la presentación de su libro porque sé que lo tiene, sé la capacidad y espero que para el próximo libro pues también nos esté invitando a poderlo escuchar. Araceli, sé que tengo muy poco tiempo, pero te dejo 2 libros para Gracias. que tú si la ciudadanía quiere, ustedes verán cómo los entregamos gratuitamente. Perfecto. Doctor, pues muchísimas gracias. Pues aquí están 2 libros. Si alguna persona le interesa, por favor, pónganos aquí por el Facebook un mensaje y con mucho gusto, pues aquí podrán venir a recogerla aquella persona que nos
diga que quiere saber más en torno pues a este tipo de títulos que nos está presentando aquí el doctor Carlos Javier Camacho Carvajal. Doctor, gracias. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Gracias. Y bueno, yo también me despido. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Los veo mañana, que ya es martes, como siempre, en punto de las 2 de la tarde. Como siempre, les invito a que usted no me falle.